hemos denominado esta exposición el gozo de los cultos de adoración. Para esta altura, creo que ya hemos precisado lo suficiente el sentido en el que nos referimos a la casa de Dios. Además que es una lucha, y cuando uno aprende un concepto o lo precisa, empieza a luchar en su mente, porque si hay algo difícil es desarraigar un concepto malo y meter el concepto bueno. A veces me pasa a mí también, y a veces escucho que a nuestros hermanos les pasa cuando oran, y es referirse a la casa de Dios como al local que tenemos arrendado, o a los atrios de Jehová como al local que tenemos arrendado. Pero volvemos a insistir en que de una manera precisa y formal, esto no debe ser así, es un error. Es el Antiguo Testamento el que consideraba que había un lugar donde Dios manifestaba su presencia especial y donde había que ir a adorarle. Pero en el Nuevo Pacto, creo que hemos precisado lo suficiente a qué nos referimos con la casa de Jehová, con las moradas o los atrios de Jehová o el templo. Obviamente, estas figuras, casa de Jehová, moradas, atrio, templo, eran figuras de lo que sería la iglesia como tal. Y claro, la iglesia en sus reuniones oficiales de adoración. Entonces, hoy día en el Nuevo Pacto, cuando usted se refiera a la casa de Jehová, yo espero que no se esté refiriendo al local que arrendamos, sino a la congregación cuando nos reunimos para culto formal. Hoy día reconocemos que estos términos, templo, casa, eran tipos de la iglesia, y nos referimos a ellos solo de una manera metafórica, pues la realidad de la presencia especial de Dios en la iglesia está en sus asambleas, en sus reuniones, en sus cultos de adoración. Esta es la manera, o de esta manera, es que debemos ver lo concerniente también a Israel. Usted sabe que Israel era el pueblo típico o tipológico de Dios. Es decir, con Israel, con ese pueblo Israel, Dios nos enseñaba lo que vendría a ser la iglesia. Por lo que hoy tampoco podemos decir que hoy Israel es el pueblo de Dios. Era un pueblo que Dios usó como un tipo de lo que sería su pueblo. Entonces, en Israel había un templo. Hoy estamos hablando no de Israel, sino de su pueblo, que es la iglesia, en sus cultos de adoración. Porque recuerde la sentencia de Romanos 9:6, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces ya eso se quebró. Ahora uno puede ser israelita en un sentido espiritual. ¿Cómo? Si es creyente en el Señor Jesucristo y hace parte del pueblo de Dios. Y lo mismo pasa con Jerusalén. Cuando leamos entonces algunas expresiones, como la que vamos a estudiar hoy, con respecto a Jerusalén, entonces no debemos pensar como, ay, cómo me gustaría ir a Tierra Santa, porque allá es la ciudad del gran rey. Lo fue la ciudad del gran rey David y de Salomón. Pero, ¿cuál es hoy, hermanos, la ciudad del gran rey? La iglesia es la ciudad del gran rey. Jerusalén ahora es Jerusalén espiritual. ¿Y dónde habita el gran rey? En la iglesia. Donde la iglesia está, podemos hablar del Israel de Dios o del Jerusalén espiritual. Y todo esto se lo digo, hermano, para que siga luchando en la mente, para
Yo entiendo, hermano, que bajo algunas explicaciones nos hicieron mirar a Israel como, ay, ¿quién fuera allá? Ojalá que estuviéramos allá. Y algún hermano me preguntó esta semana, pastor, ¿usted qué piensa de las guerras que hay allá en Israel? Pues es como la misma que hay en Colombia y Venezuela, me imagino. Son dos naciones que pelean. Ya eso no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, el tabernáculo o templo antiguo era una representación de lo que sería la iglesia del nuevo pacto, que a su vez, y en esto quiero que avancemos, es una representación de lo que es y será el cielo. Entonces mire cómo es el asunto. Tenemos un Israel físico que ejemplificaba lo que sería la iglesia del nuevo pacto. Y la iglesia del nuevo pacto ejemplifica lo que es y será el cielo. Lo que para la iglesia es Israel, para el cielo es la iglesia. ¿Qué es Israel para la iglesia? Un tipo. O sea, lo que pasó en Israel, usted se puede dar más o menos cuenta de lo que vendría a ser la iglesia. Ahora, en lo que es la iglesia, usted se da cuenta de lo que es y será el cielo. Por eso no es una expresión para animarnos externamente, pero de hecho la iglesia en sus cultos es un pedazo de cielo en la tierra. Cuando las iglesias se reúnen a la adoración, hay una serie de realidades espirituales que se asemejan al cielo. Alejándonos ya de los tipos y metáforas, este texto nos habla del gozo de ser convocados a la adoración pública y el gozo de ir a ella. Nos habla también de las consideraciones que encienden y mantienen vivo ese gozo y finalmente las procuras del pueblo de Dios frente a las santas convocaciones que Dios hace para que su pueblo le adore. No para que le adoremos personalmente, eso es un deber que tenemos, pero este texto nos habla de su adoración como iglesia, este deber comunitario que tenemos. Así que lo primero a ver, hermanos, es nuestra actitud como creyentes frente a los cultos de adoración. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra actitud como creyentes frente a los cultos de adoración? El versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí se nos describe la actitud en sí de David y con quién la compartía. Este hombre afirma que ser convocado a la casa de Dios, que se le llamara e ir a la casa de Dios le era un motivo de gozo. Y no solo de él, porque dice, yo me gocé con los que me decían. Entonces ya usted nota que no es un asunto, ya nos va a mostrar, no es un asunto personal. No está hablando, por así decirlo, de su devocional personal, de su búsqueda familiar, no. Estamos hablando de un sentido que él compartía con otros, de sus compañeros. ¿Y cuál era ese sentido? El que unos a otros se estimulaban a ir a la adoración. Este lenguaje nos señala lo que David tenía en perspectiva cuando dijo estas palabras, a saber, no como un gozo privado, sino como ese gozo comunitario. David habla de aquellos gozos que nos identifican como pueblo de Dios, donde somos un cuerpo. Esto es, este tipo de asuntos que nos benefician o afectan como congregación. No el tipo de cosas que solo involucran a uno o a unos pocos. Les recuerdo que hay asuntos que a nosotros nos afectan como cristianos, que tienen sentido en que nos afectan o no de forma individual, pero este no es el caso aquí. Aquí lo que se describe es algo que pasa
comunitariamente, algo que nos identifica a todos en verdad, como lo son los cultos de adoración. David dijo, a la casa del Señor, pero para traducirla a nuestra época, ¿qué nos identifica? Los cultos de adoración. Hermanos, la convocación a los cultos de adoración es una convocación divina y santa. Por eso se llama santa convocación. En otras palabras, hermanos, ¿quién es el que convoca a los cultos de adoración? Si usted cree que yo soy el que los convoco, no, está equivocado. Yo solamente soy el mensajero. Que le recuerdo, pero usted ya lo sabe, pero cumplo esa función, ¿verdad? Por eso se le llama santa convocación. Usted lo puede mirar. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que la convocación, quien llama a su pueblo a los cultos, es Dios. Y es una convocación distinta. Es santa, por eso se llama santa, apartada, es especial, es algo para consagrar. Esta convocación está a la altura de la invitación de un rey a sus súbditos. Ustedes han escuchado las parábolas del Señor, ¿no? El rey dijo, mande llamar. ¿Y qué peso tenía esa convocación, ¿no? Como que cuando si hoy día, digamos, con todo lo maluco que puede ser pensar en los reyes de la tierra, pero aún así, si a usted le llega una invitación a su casa, el señor presidente de la República le invita al ciudadano, su nombre con cédula, ¿verdad? Tal día, tal hora, presentarse al despacho del señor presidente, pues yo creo que usted, ¿cierto? Y empieza el sufrimiento de hasta que, ¿verdad? ¿Qué me pongo? ¿Qué digo? ¿Cómo se hace? ¿Alguno ha entrado? ¿Sí? Un rey. Hermanos, las reuniones de adoración corresponden a las invitaciones y órdenes divinas de Dios para sus criaturas, porque todo lo que respira, alabe al Señor, pero mucho más a sus súbditos que nos hemos rendido en fe a Él. Somos sus súbditos leales. No es un llamado de hombres, ni del pastor, ni de la iglesia misma. Dios es quien convoca por su palabra a su pueblo para que le adore. La iglesia responde o no a esa convocación. Y eso es lo que constituye la alegría del salmista, que Dios extienda cada vez su invitación a sus siervos indignos. Qué gozo es que el Señor nos convoque y nos diga, vengan a adorarme. Esto constituye la alegría del salmista y debería constituir nuestra alegría, porque hermanos, somos siervos indignos. Pero nos debe dar alegría, hermanos, que no solo yo sea convocado, usted sea convocado, sino que el Señor mire a un grupo de pecadores y los convoque, y qué mayor alegría que nos siga convocando esta semana, y la otra semana, y la otra semana, y la otra semana. Que Dios extienda su invitación a estos siervos, y que nuestros compañeros, al invitarnos a la adoración, estén representando la voluntad de Dios. Eso es un gozo. Cuando entre los siervos de Dios nos estimulamos y decimos, vamos a la casa del Señor, es un motivo de gozo, porque ¿qué sentimiento se apoderaría de usted si un hermano de la iglesia le dice, camine hermano, vamos a robar? O venga, le pegamos a ese policía. ¿Verdad? Usted diría, qué feo. Pero cuando su hermano representa lo que Dios mismo quiere para usted, ¿no le da alegría? Que usted tenga compañeros que en lugar de decir lo que le decían antes, camine y nos emborrachamos, hoy le digan, vamos a la casa de Jehová. Por eso decir, es un gozo que Dios me convoque, y es un gozo tener amigos que me digan,
Vamos a la casa del Señor. Esto tiene un sentido real, hermanos. Animarnos unos a otros y estimularnos unos a otros a obedecer al Señor. Recuerde estas palabras de Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿De dónde sacaría el autor de Hebreos esa frase? Muy seguramente de Salmo 122. ¿Por qué? Hermanos, usted y yo deberíamos considerarnos, es decir, mirarnos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Así que este asunto de te extrañé que no viniste a culto, o de vamos a ir a culto, no son formalidades entre el pueblo de Dios. Y en lugar de causarnos pesadumbre, ¿verdad? Otra vez que, ¿verdad? Debería alegrarnos, porque yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno es que uno, Dios nos convoque, y dos, que nuestros amigos de verdad sean los que nos estimulen a ir a la casa del Señor. Segundo, nuestras consideraciones derivadas de los cultos de adoración. Estas consideraciones están descritas en los versículos 2 al 5. Hablamos de consideraciones y en esto volvemos a repetir un principio que hemos repetido muchas veces. Y es que, hermanos, en Cristo, siempre ha sido así en la Biblia, pero en Cristo, por supuesto, se resalta, es que usted a veces puede tener el sentimiento adecuado, usted puede estar haciendo la obra adecuada, pero si usted no está bien motivado o tiene la consideración adecuada, ese afecto o esa obra no tiene ningún valor de adoración para Dios. ¿Me hago entender? Le pongo este ejemplo, es un ejemplo muy tonto, es extremo, es infantil, pero de pronto usted dice, este me cae mal, lo voy a hacer caer. Entonces usted lo empuja, él se cae, pero cayéndose, cae sobre un fajo de billetes. El otro se levanta y le dice, gracias, yo no lo había visto. Si usted no me dice, mírelo, no lo cojo. Yo le pregunto, externamente pareció que usted hizo algo bueno, ¿verdad? ¿Pero era su intención? No. Bueno, hermanos, uno puede estar gozoso en la casa de Dios, en las reuniones de adoración. Uno puede estar en la reunión de oración y ambas cosas son buenas. Estar donde debe estar y estar con gozo. Pero si no hay buena consideración, eso no es adoración. Porque usted puede estar haciéndolo con otro motivo, con otro pensamiento. Por eso las consideraciones al estar en Cristo pesan. Por eso antes de decirnos, congréguense, dice plena certidumbre de fe, buena conciencia, cosas así. Porque lo que pasa en nuestro corazón es tan importante y quizás más que lo que hacemos externamente. Lo otro será un resultado nomás. Todo lo que hacemos en adoración debe tener un buen fundamento. Recordemos que no hacemos referencia a cualquier reunión de cualquier naturaleza. No es una reunión de amistad meramente, no es una reunión social meramente, no es una reunión de esparcimiento. No somos un grupo de personas que decidió reunirse socialmente, sino que somos un grupo de creyentes en Jesucristo, respondiendo a la convocatoria oficial de quien consideramos nuestro Salvador y Rey. ¿Qué es lo que el salmista evoca, considera, para estimular su gozo, para que este gozo, que él dice, yo me gocé, sea un gozo legítimo, un gozo de adoración? ¿Con la leña de qué consideraciones aviva su gozo al ir a la adoración? La primera consideración es la obediencia y privilegios pasados, versículo 2. Mire lo que él recuerda.
nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. David recuerda que no siempre ha estado apartado de la adoración, sino que alimenta su mente con esos bellos recuerdos y privilegios cuando estuvo dentro de Jerusalén. Piense, él dice, me gocé con los que me decían, vamos a la casa del Señor. ¿No notó usted un suspiro ahí en medio? Nuestros pies estuvieron allí dentro de tus puertas, Jerusalén. Así que él se recuerda como diciendo, he llegado a la ciudad del gran rey. Aquí está el Señor. Y evoca esos recuerdos, esos privilegios cuando pudo estar en el templo, en ese tabernáculo para adorar a Dios. A veces sus recuerdos eran melancólicos, otras veces no. El asunto no era traer recuerdos para martirizarse, sino para animarse en el Señor. Que esto es bíblico, se muestra en el Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Porque otra vez un salmista dice, me recuerdo de la adoración. Hermanos, porque es una herramienta para estimular el gozo en el Señor. Y el Salmo 137:1, que espero que sea el último salmo que estudiamos de esta pequeña serie de la adoración. Salmo 137:1 dice un salmista, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. En Babilonia ya no podían reunirse, no había templo, pero ¿qué hacían? Se reunían a llorar de recuerdos. ¿Por qué, hermanos? Luego le digo, la idea no es traer recuerdos para martirizarse, sino que los gloriosos recuerdos son poderosos para traernos a la adoración, más que esos recuerdos que nos sacan un suspiro de los lugares que añoramos y de los que guardamos gratos recuerdos y a los que quisiéramos volver. ¿No le ha pasado eso a nivel de lo temporal? Diga, esas vacaciones donde no se quemó, donde todo se fue chévere, ¿verdad? Usted dice, ay, me gustaría, y uno todavía por allá se va, ¿verdad? Un recuerdo, ¿qué hace un recuerdo? Es un poderoso estímulo para obrar. Hermanos, recordar que Dios, hagámoslo corto, la semana pasada nos invitó. Y saber que no dijo, aproveche, que es una vez, sino que esta semana lo volvió a invitar y nos invitará nuevamente. Que semanalmente Él extiende una santa invitación para que participemos de su presencia y bendiciones, se convierte en un poderoso motivo de gozo y estímulo para el alma. Segunda consideración, la gloria de lo que es el pueblo de Dios. ¿Con qué trae gozo el salmista a su corazón para estimularse a la adoración? Recordando la gloria de lo que es el pueblo de Dios. Notemos la descripción que hace en el versículo 3, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Pues de hecho es un piropo, por así decirlo, que David está diciendo de Jerusalén. Una ciudad compacta, bien armónica, con sus muros de protección, cosas así. Por supuesto que literalmente el salmista está alabando aquella ciudad donde Dios se mostró misericordioso y que Dios mismo embelleció Jerusalén. ¿Cómo la embelleció? Poniendo su presencia, su morada allí. Pero a nosotros nos comunica esa gracia especial, hermanos, de Dios al considerar qué es la iglesia. ¿Se ha usted estimulado pensando en qué es la iglesia? Piense en este misterio de lo que es la iglesia. La iglesia es el fruto del amor y la gracia soberana de Dios llamando pecadores, acercándolos y haciendo de ellos el cuerpo místico de Cristo. Qué privilegio, ¿no cree?
La iglesia no es cualquier institución, somos un grupo de pecadores que el Señor, por gracia y fruto de su amor electivo, nos ha acercado para ser parte de su cuerpo. Si ve lo que David dijo de Jerusalén, ha edificado una ciudad que está bien unida, que está bien compacta entre sí. Ahora mire lo que dice Pablo, el cual, hablando de la iglesia, del cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No puede el creyente decir aún mejor que lo que dijo David. David dijo, mira esa ciudad tan compacta, tan unida, es una gloria. Pero ¿qué se dice de la iglesia si no es eso mismo? Somos un grupo de pecadores que está unido a Cristo. La iglesia además goza de una unidad espiritual profunda, sorprendente, en niveles no vistos por el ojo humano que la hace gloriosa. Como dice Efesios, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es una realidad, hermanos, que hay en la iglesia. Todos los vínculos de unidad que tenemos vienen a manifestarse cuando el pueblo de Dios se reúne. ¿Lo sabía? O cuando expresamos de mejor manera que somos uno. Pues somos uno, ¿verdad? Así no estemos reunidos. Pero cuando expresamos mejor la realidad de que somos uno. Pues cuando nos reunimos, ¿no? Cuando expresamos que somos un rebaño. Pues cuando nos reunimos. Que somos una familia. Pues cuando nos reunimos. Cuando expresamos de mejor manera que somos un edificio de piedras vivas o un cuerpo que está compactado con coyunturas y tendones. ¿Cuándo manifestamos mejor esa realidad? Yo sé que seguimos siendo iglesia, aun cuando no estemos parte de la iglesia, pero cuando se pone de manifiesto estas realidades de que somos una ciudad compacta, pues cuando nos reunimos, hermano. Es cuando nos reunimos, cuando expresamos, cuando nos congregamos, es que expresamos ser uno, que nos mostramos como uno. Por eso el culto no es lo que hacemos cada uno por aparte. Por eso, otro concepto que estamos luchando por precisar. Culto no es lo que hacemos en las transmisiones. Culto es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Claro, que usted sepa, eso no significa, vámonos allí, mientras hacemos el asado, pongamos la transmisión allí en la terraza. No, porque aunque no sea culto, es adoración a Dios, al mismo Dios. Pero lo que digo es que no podemos decir culto, propiamente dicho, porque yo sé que hay culto privado, o culto familiar, digamos así. Estoy hablando de culto en el sentido formal del pueblo del Señor. 3. ¿Con qué tercera consideración? Mire, la adoración que Dios reguló para su pueblo. Versículo 4, es un privilegio, ahí se enciende el corazón del salmista. Versículo 4, y allá a Jerusalén subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Hermanos, la pregunta al mirar el versículo 4 es, ¿por qué subía todo Israel por tribus a Jerusalén cada tanto? ¿Por qué? ¿Porque querían? No. Subían, según el texto, conforme o en conformidad al testimonio que Dios dio a Israel. Quiere decir que Dios ha sido tan bueno, y en esto, hermanos, también debemos gozarnos, de que el Señor no solo nos haya dado o nos convoque para la adoración, sino que nos haya dado su testimonio para que podamos alabar realmente su nombre. Es un motivo de gozo y jamás de pesadez que Dios mismo nos convoque y nos diga cómo y dónde quiere ser adorado. Porque es un privilegio, porque es una muestra de su buena voluntad. Les recuerdo que por adorarlo mal, individuos murieron en el Antiguo Testamento. Entonces, saberlo adorar conforme al testimonio que nos ha dado en su palabra, saber cómo se le adora,
Es un privilegio que Dios nos da. Es una señal de buena voluntad para nosotros. Es señal de que Él sí quiere que nosotros estemos allí y que Él quiere recibir adoración de nuestra mano. Es un privilegio, ¿no cree? Mire, la mayoría de gente con la que usted se va a encontrar hoy, aun si quisiera adorar a Dios, no sabría cómo. Es más, uno no sabría si estimularlos a adorar a Dios, porque los sacrificios de los impíos, ¿qué? Es abominación a Jehová. Y por intentar adorar a Jehová de forma que Él no reguló, hombres murieron. Pero que haya un pueblo a que el Señor no simplemente le diga vengan, sino vengan de esta forma conforme al testimonio que nos dio, que nosotros podamos subir, metafóricamente hablando, por nuestras tribus y hacerlo en el tiempo señalado y hacerlo como Él lo diga, es un motivo de gozo, porque nos muestra la buena voluntad de Dios de querer agradarse sobre nosotros. Les recuerdo que no es el privilegio de Dios ser adorado, sino el privilegio de su pueblo adorarle. Ser del pueblo que le adore puede estar seguro que es una bendición. Estar glorificando y bendiciendo a Dios, traerle gloria y honor, con los mismos elementos que Él nos da para hacerlo, a comparación de aquellos que elevan fuego extraño, es un motivo de gozo. Nunca debe verse como una carga pesada lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que con el recuerdo de Dios ordenando la adoración de su pueblo, el salmista se anima. Y por último, la bendición, la cuarta consideración, la bendición de hallar de Dios y de su pueblo lo mejor. Estoy diciendo con que el salmista encendía su corazón, con la bendición de hallar de Dios y de su pueblo lo mejor. Mire el versículo 5, porque allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Se conmemora en esta frase que en los mejores reinados de Israel, en Israel, como cuando reinó David y Salomón, ¿qué lo caracterizó? ¿O qué caracterizó? ¿O qué caracteriza un buen reinado? La justicia, que se reparte desde el trono. Entonces, por eso el salmista, cuando quiere hallar motivos de alegría en su corazón, dice, porque allí están las sillas del juicio. En el templo están las sillas del juicio, es decir, en ese lugar, en Jerusalén, donde Dios puso su morada, era un lugar que llegó a ser tan bendito, tan agradable, porque allí no solo estaba el Señor, su adoración, sino que se prodigaba justicia, rectitud, buen juicio. Así Jerusalén fue vista un día como el lugar de mayor bendición terrenal. Cuando usted lee los profetas, sabrá, no lo recuerdo, me vino a la mente ahora mismo, pero hubo un profeta que dice, muchos se burlarán de ustedes diciendo, ¿no era la ciudad, no era la mejor ciudad sobre la tierra? ¿No era una ciudad bendita? ¿Sí ven? ¿Y por qué les hacían esa ofensa? Porque esa fue la fama que tuvo Jerusalén en su momento. De ser la gran ciudad de Dios, donde había justicia. Precisamente, dejando la metáfora, es en la iglesia donde el señorío de Dios está. Piense, el Señor nos enseñó a orar, que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Cómo será la voluntad de Dios en el cielo? ¿Habrá alguien en el cielo que resiste al señorío de Cristo? No, ¿verdad? No. Los que resisten al señorío de Cristo ya no están en el cielo. ¿Qué lugar en la tierra, su voluntad se hace en el cielo, qué lugar en la tierra usted esperaría que el señorío de Cristo se viera nítido? Es decir, ¿en dónde esperaría usted que existiera un grupo de personas que reconoce que Cristo es el Señor
y se comporta lo más similar a los ángeles que hacen la voluntad de Dios. ¿En donde? Jerusalén, hermano celestial, en esta Jerusalén, la iglesia, donde el señorío de Dios está. Es un pequeño cielo en medio de un mundo malo. ¿Usted qué esperaría encontrar en la iglesia, hermano, sino justicia, juicio, rectitud en cuanto a Dios y unos a otros? Es en la adoración que presentamos nuestra gran causa ante el gran descendiente de David. Venimos con nuestros pecados y fallas, delitos y errores, y hallamos que su justicia nos cubre. Alabamos en los cultos esa justicia y juicio. Además encontramos las declaraciones de la Escritura en cada una de las predicaciones. Cada vez que se predica la palabra del Señor, nuestro Rey está declarando su sabiduría, lo que es justo, lo que es bueno, sabiduría más alta que la que el mundo puede prodigar. Se nos enseña y nos estimulamos unos a otros a andar en justicia y verdad. Semana a semana usted tiene que entrar en terreno enemigo, le caerán dardos de Satanás, convivimos con los enemigos de Dios y sus costumbres, nos rozamos con el mundo y sus filosofías, y la pregunta es, ¿dónde quisiera encontrar refugio, solaz, que todo esté bajo el dominio de Dios, las palabras, las acciones de Dios? ¿Dónde esperaría usted encontrar eso? Pues es otro privilegio de congregarnos en espíritu y en verdad, que glorificamos a Dios, le damos nuestras ofrendas, pero el beneficio es nuestro al final. Y finalmente, hermanos, termino con esto, que hemos visto en primera medida nuestra actitud como creyentes frente al culto de adoración. Segundo, nuestras consideraciones derivadas del culto. Y tercero, nuestras procuras por los cultos de adoración. Notemos, y eso lo hemos visto en los Salmos, que no todo se queda en sentimientos o consideraciones. Aquí el gozo y las consideraciones se transforman, y aunque las consideraciones mentales y espirituales son fundamentales, indispensables para una verdadera adoración, luego se transforman en afectos precisos y actos determinados. Lo espiritual, lo mental, lo del corazón es el comienzo, es el gran comienzo, pero no es todo. El salmista no se queda con ese gozo ni con esas consideraciones, sino que al no poder estar en la adoración con el pueblo de Dios, su vida se movió en cierta dirección. ¿Hasta dónde llega el salmista? Es decir, su gozo y consideraciones, ¿a qué lo presionan? Primero, a desear el bien de la iglesia y su adoración. A desear el bien de la iglesia y a desear el bien de la adoración. Versículos 6, segunda parte y 7. Mire lo que ya sale, es que no dice punto, sino como que venía considerando y de repente habla así. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Es una bendición que él está profiriendo, ¿verdad? Una bendición es un anhelo que se le sale a uno por la boca, ¿sí? Tengo un anhelo, por ejemplo, sobre usted, que algo bueno pase a usted, pero sale por mi boca. Eso es lo que sería una bendición. Este hombre santo cargaba con santos anhelos y buenos deseos para su pueblo y para aquellos que amaban a Jerusalén. Es una bendición donde desea que les vaya bien a aquellos no solo que son del pueblo de Dios, sino los que aman al pueblo de Dios y los que aman su adoración. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El salmista desea que su pueblo experimente paz, que cuando la paz del pueblo de Dios es asaltada, la adoración sufre. Para nosotros, eso nos enseñaría a vivir anhelando día tras día la bendición de Dios sobre su iglesia. ¿Ha entendido lo que son las reuniones de adoración? Entonces,
le voy a dar un principio que puede delatar qué tanto ha entendido las reuniones de adoración. Si expresiones así salen de usted. Ya sea en oración o se le sale por ahí. Como que sean prosperados los que te aman. Gente se ha acordado de nosotros en estos días, ¿verdad? Yo creo que usted ha entendido, a menos que usted sea de los que pensó que lo merecía. Usted dijo, el Señor les bendiga. El Señor prospere al que se acordó de su iglesia. No solo unas veces deberíamos decirlo, hermanos. Nosotros deberíamos vivir anhelando día tras día que la bendición de Dios venga sobre la iglesia. La bendición de nuestra iglesia. Deberíamos querer el bien de la iglesia, soñar con el bien de la iglesia, anhelar profundamente poder experimentar todas y cada una de las bendiciones que Dios quiere otorgarle a una iglesia local. Cada creyente que es parte de una iglesia anda con el anhelo que Dios bendiga y prospere su iglesia en aquellas cosas que Dios nos ordenó hacer, en aquellas cosas que definen nuestras tareas en el mundo. ¿Acaso pudiera haber un creyente que no quiera el progreso de su iglesia, la prosperidad de su iglesia, sus cultos, su edificación, el progreso de su evangelismo? ¿Acaso no andamos deseando que Cristo sea formado en nosotros y podamos ser esa iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha? Así que el salmista, mire que sus deseos lo presionan a ¿qué? A andar continuamente deseando el bien de la iglesia y su adoración. Segundo, ¿a qué más es arrojado el salmista? A amar a cada uno de los del pueblo de Dios y la adoración. A amar. No solo desear el bien, sino amar al pueblo de Dios y su adoración. Versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. ¿Cuáles son sus compañeros? Los que le dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Esos mismos. Por amor a ellos. A mis compañeros. ¿Por qué le llama compañeros? Porque compartimos el mismo interés. A mis compañeros diré yo que la paz sea contigo. Un creyente verdadero no solo ama a Dios, a su Salvador, sino que ama a sus hermanos, ama a la iglesia, ama su iglesia y sus santas asambleas de adoración. Un creyente verdadero crecerá en ese amor no solo por la iglesia en general, sino por su iglesia en particular. Un creyente crecerá en ese amor, en ese tierno afecto hacia la iglesia, ese amor de verla reunida, verla donde debería estar, en presencia de Dios, donde ella recibe lo que necesita de su pastor y dueño celestial. Este creyente sabe que el bien de la iglesia es su propio bien, que la paz de la iglesia es su propia paz, que la libertad de la iglesia reunida es su propia libertad. Un creyente así no habla en tercera persona de la iglesia. Yo como pastor he aprendido a ver unas ciertas señales, ¿no? Así como el médico a veces dice, Señor, camine hacia allá. Entonces uno dice, ay, madre, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué me vio? ¿Verdad? Dice, señales, ¿verdad? Señales. Los policías también hacen eso, ¿no? Ellos ven esto, eso ya yo lo he visto. O sea, cuando hay gente ahí en la esquina mirando a qué casa entrar, usted ya sabe. Hermanos, los pastores empezamos ya. Una de las señales más evidentes
que una persona ya se desligó de corazón de la iglesia es cuando empieza a referirse a la iglesia en tercera persona. En tercera persona. Habla de esos cultos, de esa gente, de la iglesia, de lo que ustedes hacen y creen. Se refiere a ustedes y ellos, no a lo mío y lo nuestro. Pastor, ¿qué es lo que ustedes creen? Pensé que era lo que creíamos. Amo a mis hermanos tan profundamente porque estamos entrelazados a un nivel más profundo, una identificación mística más que la sangre, mucho más. Por eso, por amor a mis hermanos, que desearé su paz, desearé su bienestar, su prosperidad, su bien, su aumento, su luz. Yo creo que ninguno dijo, ¿por qué tantas ayudas para la iglesia? Deberían dármelas a mí, que yo estoy necesitado, pero para la iglesia no, ¿verdad? Cada uno de nosotros dijo, Señor, qué maravilla, por amor a mis hermanos, buscaré tu bien. Yo no soy rival de la iglesia, usted no es rival de la iglesia. No hay otro lugar como la iglesia, no lo hay, ni siquiera su familia, no lo es. En su familia posiblemente hay no creyentes, en la iglesia todos somos creyentes. No solo el bien de la iglesia es mi bien, sino que el bien de mi iglesia es mi bien. Por eso, por amor a mis hermanos, viviré en medio de ellos para bendecirlos y desear lo mejor. 3. Rogar por el bien de la iglesia, versículo 6. Nos muestra la petición de David y lo que exhorta a que se pida, lo que es un excelente revelador del verdadero deseo, anhelo y amor de una persona por la iglesia y por su iglesia. ¿Cuál es ese revelador? Orar por y con la iglesia. Mira lo que dice él: pedid por la paz de Jerusalén. Ese revelador que nos muestra si nuestro corazón tiene buenos deseos, buenos anhelos y tiene amor por la iglesia. No es lo único, pero ahí empieza. Orar por la iglesia y orar con la iglesia. Y en esto el Señor nos vuelve a mostrar que la posibilidad de cualquier bendición de la iglesia es Dios. La posibilidad de nuestra bendición es Dios. Seremos tan bendecidos como Él quiera. Por eso oramos. Las bendiciones de Dios jamás vendrán automáticamente, se pidan o no se pidan, sino que el Señor quiere que en humilde reconocimiento pidamos aquello que Él quiere darnos y que es nuestro bien. Que tengamos libertad, por ejemplo, que tengamos paz, que tengamos devoción y fervor para adorarle, que nos dé otra oportunidad, otro día del Señor más, otro culto más. Debería ser la oración por la iglesia. Hoy gemimos porque no hay paz en Jerusalén, porque sus locales se han cerrado, porque sus candeleros se han puesto debajo del almud, y oramos porque muchos candeleros quieren estar debajo del almud, porque nos ha interesado más otros asuntos que los decretos inspirados del Señor. ¿Cómo y cuánto deberíamos orar por las reuniones de adoración, no solo bajo el tiempo de restricción, sino siempre? Si no hay libertad, si no hay paz, si no hay gracia, si no hay ánimo, si no hay recurso, la gloria de Dios en sus asambleas se verá opacada. Y por último, versículo 9, ¿a qué lo presionó estas consideraciones? A buscar el bien de la iglesia y sus reuniones. No solo a desear, no solo a amar, ¿verdad? No solo a orar, sino a buscar el bien de la iglesia y sus reuniones. Versículo 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, que buscaré tu bien. Hermanos, que esta sea una consigna de cada uno de los creyentes.
Aun cuando David estaba lejos de la adoración, dijo esto: aunque estoy lejos, buscaré tu bien. Por amor a la casa de Jehová, buscaré tu bien. A nosotros nos diría por amor a la iglesia, por amor a nuestra iglesia, por amor a sus reuniones, aun cuando no pueda ir, si ese fuera el caso, buscaré tu bien. Y en esto mostró que lo suyo no eran palabras. Miren, hermanos, en esta época una gran cantidad de personas aprovecharon estas restricciones para dejar salir su desamor por la iglesia. No que esta restricción les puso desamor por la iglesia, simplemente se las dejó salir y se las mostró. Hermanos, lamentablemente yo recibo llamadas, correos, gente cargada. Una gran cantidad de personas hoy se desatendieron de sus hermanos. Punto. Cuarentena. Adiós. Hermano, adiós es adiós. Nos vemos cuando esto pase. Hermanos, cuarentena. Hasta luego. Nos vemos. No sé si quedo en el cielo, pero ya veremos. Me parece triste. Gente se desatendió de sus locales. La gente razonó así: como no estamos ocupando un local, no hay que ofrendar. Un momento, es que uno no ofrenda porque tiene un local. ¿Por qué ofrendamos, hermano? Por principio, ¿verdad? Por principio bíblico. Es que si fuéramos dueños de toda una manzana y no necesitáramos recoger ofrendas, aún así se recogerían, porque es un principio. Gente dijo: no hay local, no hay ofrenda. ¿Qué es ese tipo de pago? ¿Es que esto es un restaurante? ¿Esto es un centro comercial? Señores, no, esa es la iglesia. Locales abandonados por hermanos, que me atrevería a decir que muchos estuvieron el viernes haciendo fila. Ya se sabe, ¿no? Yo sé, hermanos, que quizás por esto, por la providencia de Dios, habrá locales que se cierren. ¿Me hago entender? Pero que se cierren por ese motivo, no. Porque la gente dijo: ya no hay local, o sea, ¿para qué ofrendar? O sea, ¿para qué nos llamamos? Eso es la lejanía de la restricción dejó salir su desapego a la casa de Dios. El creyente ama al Señor, ama su iglesia, sus cultos, y por amor a ellos buscará de todas las formas que la iglesia siga, que progrese, que se fortalezca, que aumente, que sus cultos se den, se mantengan, sean mejores, más bíblicos, que haya ánimo, que haya buena conciencia, que haya devoción. El creyente prestará su brazo, dará de sus recursos, de sus dones, apoyará, animará, será leal para bendecir su iglesia. En esto David se aleja de esta generación para estar solito, como ese hombre conforme al corazón de Dios, distinto a los hombres de hoy conforme al corazón de esta época. Nuestro amor por las reuniones de adoración debería levantarnos de la silla y llevarnos a hacer esfuerzos, al menos procurar hacerlos, para que la iglesia jamás sea apartada de la bendición de la presencia especial de Dios. Y le pregunto, ¿no ha obrado de tal o cual forma por amor a su familia? Hace poco dijeron toque de queda, y por allí dijeron: cuidado que están entrando a las casas. ¿Qué hizo usted por amor a su familia? Yo espero que usted haya dicho: mira, no, ¿verdad? ¿Qué hizo usted por amor a su familia? Yo creo que ese día usted fue unas 3 o 4 veces a corroborar que la puerta estaba cerrada, ¿verdad? Y que la ventana, sí, y ya usted sabe, ¿no? El palo de escoba. ¿Qué ha hecho usted por amor a su familia? Y le pregunto, ¿por qué tendría que ser distinto por nuestra gran familia? ¿Qué ha hecho por amor a la iglesia y a sus cultos estando lejos de ellos? ¿De qué manera se ha movido a favor de la restauración, mantenimiento y ánimo en las reuniones de adoración? Termino con una cita de Spurgeon.
dice: el salmista ora por Jerusalén, por la casa de Sión. La presencia de Jehová nuestro Dios hace que todos los lugares donde Él revela su gloria nos resulten entrañables. Busquemos el bien de todo aquello dentro de cuyas paredes habita Dios, que es el sumo bien. Debemos vivir por la causa de Dios y estar preparados para morir por ella. Ante todo la amamos, luego trabajamos a su favor. Descubrimos que hacerlo es algo bueno y buscamos el bien, su bien. Y si no podemos hacer más, sí podemos interceder por ella. Nuestra relación de pacto con Jehová como nuestro Dios nos compromete a orar por su pueblo, pues ellos son la casa del Señor nuestro Dios. Si honramos a Dios, desearemos la prosperidad de la iglesia que Él ha elegido como su morada. Así el poeta se alegra por la invitación de unirse a otros en el servicio del Señor. Va con ellos, los acompaña y se regocija, y luego convierte su alegría en devoción intercediendo por la ciudad del gran Rey. Oh Iglesia del Dios viviente, aclamamos tus asambleas y doblamos nuestras rodillas, pedimos que disfrutes de paz y felicidad, que nuestro Jehová Dios te las otorgue. Amén. Oremos.